desde tu punto de vista. No, entonces, es la verdad. Yo no puedo decir de la cabeza. Y sería la foca, sería yo la misma foca que tú fuiste durante mucho tiempo. Vaya, todos los puntos que te acabo de decir, ¿cuál no es verdad según tú? ¿Cuál? Decime, ¿cuál? Es que tu punto de vista es la verdad. El punto de vista mío es canalizar la información que recibo y sacar lo que es verdad o lo que no es verdad. Y tampoco puedo confirmarla, porque tú tienes documentos para confirmar que eso es verdad. Acabas de decir que tu deber es sacar la verdad y lo que no es verdad. Bueno, pues te pregunto, Sí. de lo que yo te he mencionado, Nada para mí ni es verdad ni es falso, porque yo no tengo a mano nada que tú me estás diciendo. Y no estás diciendo vos que servís para eso, de decir la verdad y la mentira. Sí, Pues. entonces, No son noticias que vos has publicado. No has publicado estas noticias vos en tu canal. Dame la prueba para analizarla. Yo he publicado de todo, Marcelo, de todo, pero lo hago con documentos en mano. Yo Indiomar Vallenado, con documento en mano. Ajá. Cuando tuve que denunciar las cosas que los documentos y no viste los documentos de Alejandro Mason. No, yo no. Lo tuviste no tú en tu mano. No lo viste. No. Miopía mental. Miopía mental. El problema es que cuando yo recibo una información no la divulgo para buscar rating y llamar la atención. Yo sé conservar la identidad y la privacidad de la fuente. Ok, entonces es tipo así. Algo malo de Nayib, yo no sé, yo no veo. No, nada. Me hablan por allá. Okay. Marcelo, bienvenido. Saludos, brother. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, mi brother. Aquí, mira, contento de estar con ustedes de nuevo. Bueno, vamos a subir a nuestro gran invitado también, el Indiomar. Me llega, Indiomar. ¿Cómo están todos? Bien, saludos, Indiomar. ¿Cómo estás, brother? Saludos, buenas noches a todos los que están en sintonía. Gracias a ti, Marcela, Edgar, me moviste a Marcelo ya. Saludos, Marcelo, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias a todos, ¿verdad? Yo sé que esta noche algunos tienen muchas expectativas, pero no, simplemente es una conversación entre dos personas con análisis y puntos que defienden y que yo creo que también tenemos temas en comunes donde podemos coincidir. O sea que esto no es más que una práctica comunicacional entre dos personas adultas que tienen cosas que analizar. No, aquí es un debate. No. Yo no. Y mira, me gusta el nombre de Marcelo, del papá de los youtubers de la política. Y sí, tengo que reconocer que fue pionero, es el maestro más aventajado de los youtubers. Tengo que reconocerlo porque cuando nadie podía o pensaba acercarse a Nayib, ya él tenía fotos con Nayib, tenía entrevistas con Nayib, ya él se montaba y compartía con Nayib algunos escenarios. Nayib lo utilizaba como referencia política, fue el pionero en abrir las puertas a los youtubers para ser candidatos. O sea que en verdad Marcelo ha sido la foca mayor de todos nosotros. La foca mayor. No, y es más, el presidente mismo decía, ¿dónde está Marcelo? Es que si hay un término específico, él es la foca mayor de todos. Después de él vinieron todos. O sea que o sea, él armó el ejército de focas y después ahí los dejó. No, no sé, le llegó la iluminación, pero muy tarde. Pero Marcelo ahorita está pensando, diciendo, llame flores, pero no te me vas a escapar, así, ¿no? Fíjate que es interesante ese punto, pero sucede de que, como lo dice en mi título, soy el padre de los youtubers de la política. Antes que Bukele naciera, yo ya estaba en YouTube, mucho antes todavía que Bukele. Entonces, la mayoría de los youtubers nacen con Bukele, nacen viéndome a mí haciendo las noticias, pero el caso de lo que plantea Indiomar se le entiende y bueno, a mí me gusta siempre sacar de la ignorancia a las personas, en el caso como el de él. Sucede que yo tengo siempre un perfil de cómo pensar. Entonces, en el caso de Bukele, ¿qué teníamos que hacer? Cuestionar a quienes tenían el poder. ¿Y quién tenía el poder? Arena y el FMLN, ¿están de acuerdo? Entonces, luego viene Bukele, tiene el poder, ¿a quién me toca cuestionar? Al que tiene el poder, no al que no lo tiene.
Entonces, la misma línea de pensamiento es la que he tenido todo el tiempo, cuestionar al que tiene el poder y brindarle una oportunidad a aquel que quiere proponer un cambio diferente. Y si no lo hace, pues mi misma línea de pensamiento es cuestionar al que tiene el poder, porque al poder uno lo tiene que cuestionar, no arrodillársele. Entonces, ahí es una pequeña aclaración que el que es foca hace lo siguiente, fíjate, porque yo ya me los conozco todos. El que es foca critica a los diputados, pero no tiene la valentía de señalar a Bukele. Y incluso te dicen, los diputados son una cosa y el presi es otra. Eso es ser una foca, no cuestionar. Marcelo, te voy a interrumpir porque yo quiero aclarar. Yo sé que no vienes a debatir conmigo, pero sí quiero aclararte este punto. Pero por un tiempo, Marcelo, yo te critiqué yo a ti porque hacías lo mismo. No, espera. No, espérate. Él está planteando su punto, o sea. No, yo estoy dando, él estaba en su punto, pero yo le digo, yo siempre te lo quiero decir, Marcelo, yo siempre te he respetado. Pero hubo un punto en que yo criticaba, y no criticaba, digamos, a Nayib, porque no tengo nada en contra de él, sino a veces las decisiones que no me parecían correctas, y yo en su momento dije, no me parece esto, pero no escuchaba que tú lo hicieras. Entonces, en este momento, lo que acabas de decir, me lleva a pensar, también tú pasaste por ese lugar, que a Bukele, al presidente jamás lo criticaba, solo los diputados. Entonces ahora ya lo haces y con lo cual está bien. Pero nomás esto quería aclarar. Lo tenía aquí. Pero lo que es dice, que antes la asamblea era Arena y el FMLN, claro. Es que ahí es el punto, mira. Por ejemplo, el punto que dice Edgar es válido, ¿verdad? Con limitancia de tiempo. Por ejemplo, vaya, viene Edgar y está bien, como él dice, tal vez él veía cosas desde allá. Pero en mi caso personal, yo quería ver en su máxima expresión a Bukele. Entonces, yo que ya había estado en este tiempo, en este ámbito de la política, pues yo tenía más claro cómo funcionaba todo. Entonces, a un presidente no le puedes exigir tanto hasta no ver su máxima expresión. ¿Y cuál es su máxima expresión? Cuando tiene diputados. Entonces, si vos te fijas, mientras Bukele no tenía diputados, yo cuestionaba a los diputados y habían cosas que Bukele me parecía que las estaba haciendo bien. A perse a que él no tenía el apoyo de la Asamblea Legislativa. Entonces, ok, si yo soy uno de los principales impulsadores de algo nuevo, entonces eso algo nuevo tú tienes que dejarlo crecer. ¿Y cómo se iba a dejar crecer? Cuando tuviera diputados que apoyan. Entonces, si ustedes se fijan, cuando tiene el poder total, yo todavía espero unos 3 meses más o menos, pero cuando yo veo que el poder no se está ocupando a favor de la población y como se dijo que se iba a hacer en el primer programa del Plan Cuscatlán, ahí comienzo ya a cuestionar. Y fíjate que comienzo a cuestionar primero los alcaldes, y recuerdo que todos comenzaron a tirarme hate, que cómo me atrevía a cuestionar a los alcaldes, luego a los diputados, que hasta tuve unos encuentros con Jorge Castro, si ustedes deben de recordar, fui el primero que empezó a cuestionar a los diputados, y ya de último, ya fue con Bukele, pero en mi caso no ha sido que, este diputado hoy, no, yo comencé en orden. Mientras tenían poder los alcaldes, se les cuestionaba. Cuando se les quitó el FODES y otras herramientas, vas con los diputados. Cuando ya ves que ellos no tienen algo propio, sino que todo hacen lo que le dice Bukele, vas con Bukele. Pero hay un orden el que yo voy llevando. Esa es la explicación. Bueno, Indiomar. ¿Qué opinas, Indiomar? No. Yo solo quería hacer de lo que tú dices, Marcelo, que cuando uno, digamos, ya cuestiona al que está en el poder, no cumple con lo que hace y hay que darle la oportunidad a otro nuevo, está bien así como tú lo explicas, pero cuando tú dices hay que darle la mayoría en la asamblea para que tenga gobernabilidad, que es lo que nos han dicho, yo creo que ahí hay que tener cuidado uno como pueblo, porque cuando uno le da la mayoría, puede que lo utilicen, como pueda que lo utilicen para desarrollar ese proyecto que nos prometieron, asimismo pueden utilizarlo para otra cosa. Entonces yo creo que ahí como pueblo nos faltaba entender que necesitamos, como dice el doctor Méndez Azad, que se cambie ese andamiaje jurídico, político y económico que es corrupto y todo eso, y entonces exigir unos diputados, sí, que se le dé la mayoría, que no solamente den gobernabilidad, sino que nos prometan
que van a hacer ese cambio en ese andamiaje, porque si no, ¿para qué una mayoría? Para no más de dar gobernabilidad, me parece que estamos desperdiciando esa, como dicen muchos analistas, ese momento histórico que difícilmente se repite, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, quería comenzar con el primer tema y es, pues creo que la noticia del día es la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Marco Rubio, a El Salvador. Y pues aquí hay dos temas que me parecen importantes. El primero, que el presidente también lo habló en su X, y centrémonos primero en esto y después en el otro, es que el señor Marco Rubio ahora literalmente va a ser el nuevo jefe de USAID, ¿sí? Y USAID pues es como una, digamos, es una, ¿cómo se dice? Una agencia de ayuda que tiene mucho presupuesto para ayudarle a supuestamente a los países con todo el tema humanitario, asistencia social, desarrollo y todo esto. Pero entonces el señor Marco Rubio dice que van a cambiar esta forma de administrar estos recursos. Respecto a esto, el presidente Bukele dijo en su cuenta de X que estos fondos en su mayoría son canalizados para grupos de oposición, para ONGs con agendas políticas, para movimientos de desestabilización, para alimentar el disenso, para hacer protestas, para todas estas cosas. Entonces, que está bien que, digamos, se eliminen esos fondos. Elon Musk dice que calificó a USAID como una organización criminal y Donald Trump dice que está dirigida por lunáticos radicales, USAID. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes qué les parece esto, qué piensan de USAID, si USAID de verdad está sucediendo esto que dicen estas tres figuras que les acabo de mencionar, o qué opinan de estos fondos y de cómo se debería manejar esta situación. Bueno, el presidente Donald Trump expresó lo siguiente, dijo que ese dinero debía supervisarse y que debía investigarse cómo se utilizaba. Yo creo que los Estados Unidos están en todo el derecho de investigar cómo se utiliza ese dinero proveniente a través de esta entidad. De hecho, tengo experiencia en esa institución, pues aquí en República Dominicana trabajé para lo que fue la Embajada de los Estados Unidos en mi país durante casi 3 años. Y sí, realmente esa institución hace muchas labores, hace muchas labores benéficas, programas de ayuda, pero supervisados por ellos y pueden dar constancia de que realmente estas obras se realizan. ¿Por qué Donald Trump está preocupado y detuvo esa ayuda de USAID? Porque los reportes que ha estado recibiendo no han sido los mejores. Entonces yo creo que más que nosotros querer saber qué se ha hecho, hay que esperar lo que investigan los Estados Unidos, y el presidente Nayib Bukele obviamente está a favor porque sabe que en El Salvador las obras de esta institución no han sido las mejores. ¿Que se han hecho? Sí, pero que muchas de sus fondos se van a manos de instituciones que lo único que buscan es desestabilizar el pueblo o la economía o la estabilidad del país. Entonces, yo creo que hay que esperar, para mí, esperar la investigación por parte de los Estados Unidos, más allá de lo que pasa únicamente en El Salvador. Tú, Marcelo Larín, ¿qué opinas de ese tema? Mira, yo cuando leí ese tweet es que estaba leyendo a Daniel Ortega. Así, leyendo a Nicolás Maduro, celebrando que no le iban a dar dinero a la oposición. Fíjate, ese es uno de los puntos que me llamó la atención mucho, porque el presidente Bukele, como tiene esa línea de Daniel Ortega, la línea de Nicolás Maduro, o de un Fidel Castro, o de un Stanley, entonces él quiere opacar a como dé lugar a la oposición. ¿Por qué le llama oposición al periodismo que no se arrodilla ante él? A un periodista como por ejemplo a Natán Bakis, a los de Canal 10, esos son los que él quiere. Pero un periodismo que no se le arrodilla, que lo cuestiona, él llama oposición a ese periodismo que no acepta la narrativa que él quiere imponer mediante los medios de comunicación, así como también a sus youtubers como Walter Araujo, Romeo Auerbach, Romeo Lemus y otro séquito del cartel digital que ocupan. Entonces, básicamente cuando yo veo lo que él escribe, estoy leyendo a un Daniel Ortega, a un Nicolás Maduro con barba. Es lo único que puedo hacer como lectura, porque si tú te fijas,
es curioso cómo él resalta eso, el hecho de esto se va para los opositores. Fíjate, o sea que según él no debería de existir oposición. Y como él lo dijo en su juramento, sin quejarnos. Ese es el paraíso que él quiere, donde las personas tienen lavado el cerebro, donde no cuestionan. Y esa es una de las estrategias que básicamente hace Bukele. Fíjate, el tema de poner todo bajo reserva es muy curioso, porque básicamente ellos ponen todo bajo reserva para que la gente no tenga nada que preguntar, porque si todo está al descubierto, la gente se empieza a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Tapar de un solo la fuente donde las personas pueden cuestionar. Llega un trato de $500 millones de Google que pone 2 pinches oficinas en un hotel, en un centro comercial, y lo pone bajo reserva para que la gente no cuestione qué es, de qué se trata. Y lo podemos ver eso justamente en la Asamblea Legislativa. Fíjate cómo fue que el señor Castro, cuando le hablan acerca de la financiación, él dice, es que si nosotros hacemos eso, hoy las preguntas van a cambiar. Es que a eso es lo que ellos le temen, a las preguntas, porque las preguntas llevan a un cuestionamiento, a un pensamiento y a un despertar de conciencia. Entonces, básicamente, lo que quiere el gobierno es mantener adormecidos a la mayoría de la población. Por eso, para ellos es muy importante opacar, desprestigiar, humillar a los que ellos consideran oposición. Si no, fíjate bien, cuando Tania Pastor le aplaudía, ¿ves cómo lo invitaban en Canal 10? Ahí aparecía la Tania, hasta tenía prácticamente como su programa que le daban en entrevistas a la semana, pero hoy que cuestiona, no la invitan. Hay que cuestionar, ya no anda con esas cuestiones. Ya Canal 10 quizás ya la margina. Si vos te fijas, Canal 10 no era el proyecto inicial que supuestamente Bukele vendió. Bukele vendió que iba a ser un periodismo imparcial, pero ahí solo ves la misma rueda de caballitos que le aplauden al gobierno, un club de alabanza, un ministerio de alabanza. Entonces realmente Bukele celebra esto porque eso significaría que aquellos periodistas que recibían financiamiento de esta organización ya no van a tener y ya no van a cuestionar, ya no van a indagar ni a investigar la corrupción que lidera el presidente inconstitucional Nayib Bukele. Entonces esa es la lectura que podemos hacer. Pero quiero hacer una salvedad, Marcelo, y quiero que me responda. O sea, que el dinero de la USAID debería utilizarse en medios independientes para cuestionar. O sea, esa es la función que tú le das a ese dinero que se usa en la USAID. O sea, que si no se utiliza en estos medios que no se arrodillan a Nayib, entonces el dinero está bien invertido. No, es que lo que ella leyó en el tweet fue efectivamente que Nayib se refirió a la oposición. Entonces, mi análisis es referente al tweet que dice Nayib. No es a ninguno, porque Nayib Bukele no se refirió a ninguna otra cosa, sino puso de realce esa cuestión y a eso él le llama desestabilización. ¿A qué le llama desestabilización? Al que piensa. Porque el que piensa inicia una rebelión y la rebelión termina en una revolución y la revolución altera todo un orden y a eso le teme Bukele. Entonces, siempre por eso a eso siempre y cuando el que inicie la revolución tenga carácter moral para iniciarle y que el pueblo le crea, porque han tratado desde el 2019 de causar una revolución y ha sido una implosión porque han explotado para adentro, están desapareciendo. Entonces no entiendo cómo dice una revolución ni digital, ni física, ni electoral, en ningún sentido, porque más pasan los años y se sigue notando el rechazo hacia quienes quieren armar la revolución. Entonces no entiendo cuál es el éxito de invertir o de poner en manos de instituciones, ONG, fundaciones, periódicos, etcétera, un dinero que se puede aprovechar más en el pueblo que en personas que no tienen ninguna finalidad de ayudar a la población, más de resaltar su figura como medios opositores. Entonces, si realmente queremos que ese dinero se use correctamente, entonces vamos a quitárselo a este, también a quitárselo a aquel. Entonces, no tengamos una definición de que a este sí y que a este no. No, vamos a buscar el verdadero necesitado de ese dinero. Entonces yo creo que defender una posición porque al periódico, al medio tal, porque no se arrodilla, sí lo merece, pero porque sí habla, entonces ninguno de los dos debería merecerlo. Debería llegar al verdadero pueblo, a las instituciones que puedan beneficiar a la mayoría de la población. Entonces, si nos enfocamos en defender a un medio que no se arrodilla y supuestamente a un medio que sí se arrodilla,
Estamos en lo mismo. Entonces, no debería ningún significado de que la USAID invierta. ¿Para qué? Para que hayan dos medios, unos opositores y otros a favor matándose. ¿De qué serviría eso? ¿A qué le beneficia eso al pueblo? Ok, eso, el análisis que acaba de hacer Indiomar, eso es tener miopía mental. Primero, cuando hablamos de una revolución, él no se da cuenta que ya está una revolución. De hecho, el mismo Bukele fue producto de esa revolución que no ha cesado. La revolución sigue cambiando. Es más, fíjate, ha cambiado tanto y no está estática como vos lo planteas, porque según tú, la revolución tiene que ser liderada por alguien, un miembro de un partido político X o Y. No es así. Ni siquiera, incluso, ni siquiera tiene que ser con una bandera de un opositor al gobierno. Incluso puede ser alguien propositivo, algo que está proponiendo algo mejor que el gobierno. La revolución, ahí está. Por ejemplo, la revolución yo la estoy empezando a notar. La noté marcadamente, fíjate, en dos ocasiones. He notado la revolución. La primera se da con Mauricio Funes. Bueno, en aquel entonces tú no existías todavía opinando de El Salvador, no. Pero empezó la primera revolución con Mauricio Funes, 20 años del Partido Arena, y Mauricio Funes arranca una revolución, un cambio, donde por primera vez gana la izquierda. Pasaron 10 años y luego esa revolución todavía sigue cambiando, pero estaba tácita, oculta. Y cuando esa revolución sube, es cuando Nayib se cuelga. Pero la revolución siempre está. Lo que pasa es que nadie de los contrarios a Bukele, y cuando digo contrario a Bukele no me refiero a la oposición, sino a una proposición también. Entonces ha sabido montarse en esto. Los que más o menos han sabido montarse en esto son tres personajes. Fíjate, dentro de toda esta gran revolución. Fíjate que estos personajes me di cuenta cómo les causó un ardor y un dolor que ellos supieran entender esta revolución, que es cambiante. En El Salvador es de los países donde la revolución siempre es cambiante. Puede estar oculta, pero se sigue transformando todo, se sigue transformando. Fíjate, uno de los que supo leer esta revolución y montarse, ¿sabes quién fue? Fue Claudia Ortiz, Marcela Villatoro y el otro diputado de Arena, no sé cómo se llama. ¿Sabes por qué lograron? El señor Lira. ¿Sabes por qué lograron montarse ellos en la revolución? Porque a pesar de la campaña de odio y de desprestigio, donde el inconstitucional e innombrable gastó millones de dólares para desprestigiar a todos los partidos políticos y denigrar a las personas. Ahí vimos youtubers como Walter Araujo recibiendo fondos públicos en publicidad, tirándole odio, llamándole votos de sangre, y aún así no pudieron parar. Esa revolución, Claudia Ortiz quedó como diputada y no por residuos. Es que la gente la eligió y aún así, con todo el fraude que hicieron de los votos en el exterior, y aún así, esa revolución, ella se montó. Y está ahí, y Marcela Villatoro también como el diputado. Es decir, esto es una revolución constante, que no todos la saben ver, como en el caso del amigo Indiomar, es normal. Es que la veo inversa, o sea, tú la ves desde un punto de avance, yo la veo desde un punto de inversa, porque creo que la revolución cada vez que se manifiesta lo que hace es sumar, crecer, pero como tú bien dices, tú estás hablando... Si es a la inversa, no es revolución, es involución. Bueno, pues entonces, si no sé a qué le llamas, entonces no sé a qué le llamas revolución, porque yo que cuando comencé a estudiar la política salvadoreña, comencé con un Mauricio Funes, que ese hombre donde se movía causaba una euforia y el pueblo en sí lo manifestó en unas elecciones, y hoy en día, eso que fue una revolución, para mí la más alta en la cúpide del partido que el pueblo creyó que sería la diferencia a nivel de gobierno, pues se ha convertido en cada día menos, a tal punto que ni diputados ni alcaldes. Entonces, cuando tú me hablas de una revolución y que tú la ves palpable, o sea, ¿cuáles son los puntos que tú puedes destacar y decirme, bueno, este punto es destacable de la revolución de hoy y se ha logrado esto, que el pueblo lo apoye? Ok, ahora mismo hay un tema que yo sé que lo vamos a tratar más adelante, que es de la minería. Hay un tema que está en la cúspide, pero es un tema que todavía está en análisis, pero la gente lo ha tomado como bueno y válido, ya como hecho. Pero fuera del tema actual de la minería, que la gente tiene cierto malestar, ok, tú dices, hay una creciente revolución.
¿Cuál es, brother? Porque es que eso se refleja en el pueblo. O sea, se refleja en la población. Y por más mal que se vea el presidente o los diputados, todavía el gran porcentaje del pueblo sigue opinando de la misma manera. Y no es porque no ha tenido tiempo de cambiar, ya han pasado 6 años. Entonces, ahí es que yo digo, ¿a qué le llamas una revolución si los referentes cambiantes que existen solamente son 3? Y tú lo mencionaste, Claudio Ortiz, señora Villatoro y Francisco Lira. O sea, han ido de más, pero a casi desaparecer. Entonces, ahí es que yo me hago la pregunta, ¿dónde está la revolución? Entonces, yo creo que los resultados No, están pero aquí. sí, pero es que tú no pusiste atención en los términos que yo ocupé. Sí, Yo te dije que está, a ver, no, porque si hubieras puesto atención no harías este comentario. Fíjate, yo hablé de una revolución tácita. ¿Qué quiere decir revolución tácita, Indio Mar? No, dime. ¿No sabes? No sé, dime. Ah, pues por eso te digo, como no sabes, opinas esas Sí. cosas que yo ya las aclaré. Una revolución tácita es que no necesariamente se está viendo, pero todo está empezando a cambiar. Por eso te decía, esta revolución que es constante cambio en El Salvador, que se está dando específicamente en El Salvador, que es el país más cambiante por las políticas. Por ejemplo, un día tenemos Chivo Wallet, al otro día ya no sirve, al otro día somos Bitcoin y al otro día quitan la ley y al otro día una estatua. ¿Ves cómo es cambiante, verdad? Hay una revolución. Ahora está la revolución tácita, que está oculta, pero todo empieza a cambiar. Pero luego viene y se empieza a exponer, que es cuando ya empezamos a ver esos periodos donde empiezan ya las campañas políticas. Y es ahí donde te decía, esa revolución que está cambiante, que incluso aquellos que seguimos las elecciones recordamos cómo el gobierno celebraba y decía, vamos por todo, vamos por todo. Hicieron fraude, votos planchados y aún así ellos no lograron que la revolución estuviera de su lado. La revolución surgió y quienes se engancharon ahí fueron Marcela Villatoro y los otros 3 que hemos dicho. Y aquí destaco todavía un punto esencial. Ellos fueron elegidos por cocientes, no por residuos. Es decir, el pueblo eligió a ellos porque a ellos los quería de voceros de aquellas incomodidades, pese a que el gobierno gastó millones de dólares para lavarle el cerebro a la gente, para adormecerlos, gastó millones. Y aún así, estas 3 personas lograron hacer una completa hazaña. Incluso Claudio Ortiz montaron videos editados diciendo, libérenlo ya, como si fuese a los pandilleros. Millones de dólares gastaron en eso y aún así la gente no se adormeció, siguió votando por ella y fue de las más votadas. Entonces la revolución ahí está. Lo que hace falta es quién se suba. Es una revolución completa la que hay y solo los que mueren son aquellos los que no evolucionan, como pasó con el FMLN. No evolucionó, no supo entender lo que estaba sucediendo y murió. Pero sin embargo, Arena siguió viva. Vamos siguió viva. Nuevas Ideas siguió viva, con fraude y todo, pero siguieron vivos. Ahora, esta revolución, vamos a ver qué tanto va a cambiar en 5 años. En 5 años pueden pasar muchísimas cosas, desde tragedias a muchísimas cosas. Entonces, la revolución sigue por completo. Regresemos al tema de Estados Unidos. Estados Unidos, mediante estos fondos de esta organización de USAID, según dicen que su interés es la democracia, los derechos humanos, ¿ustedes realmente creen que este es el interés de Estados Unidos? Mediante la financiación que siempre ha hecho en los países latinoamericanos, en El Salvador, cuando era la guerra y todo ese tiempo, durante todo el tiempo, siempre que ha dado fondos, ¿ustedes creen que realmente cuál es el interés de Estados Unidos? ¿La democracia de nuestro país, los derechos humanos de nuestra gente, el bienestar de nuestro pueblo o cuál es el interés? Porque aquí el señor Marco Rubio dice, o sea, literalmente vamos a comprobar, como decía Indio Mar, que esta ayuda responda a los intereses del país. Pero realmente, porque muchas otras personas dicen que Estados Unidos, más que le interese el bienestar de nuestra gente, lo que hace es como, ¿cómo se dice? Como, hay una palabra que se me olvidó, pero ellos utilizan el financiamiento de otra manera. Bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan de eso? Yo creo que lo dijiste en pocas palabras. Ellos compran voluntades a través de esa financiación.
sea, Estados Unidos lo que te da no es gratis, como tampoco lo hace China. O sea, esos países no regalan, compran voluntades. En toda América Latina, mira lo que acaban de hacer con Panamá. Acaban de obligar al presidente de Panamá a romper el contrato con China. O sea, y lo han querido hacer desde que Nayib Bukele comenzó a hacer relaciones más fuertes con China. Y lo van a seguir haciendo, van a seguir presionando, porque a Estados Unidos no le interesa la presencia de China dentro de sus países cercanos, a lo que siempre ha considerado aliado y lo que ha ayudado económicamente. O sea, eso ya eso depende. Y yo sé que vas a leer lo próximo, el acuerdo que ya se hizo con la cárcel, que yo sabía que eso venía y lo dije hace unos días. O sea que esa presión va a llegar y Estados Unidos siempre va a presionar, siempre, y va a poner la chequera en la mano del otro para poder comprarlo. Y eso no es un problema de El Salvador, es un problema de toda América Latina. De toda América Latina, todos nosotros estamos lamentablemente bajo lo que es el dinero de los Estados Unidos. Y aunque no querramos, a veces tenemos que doblegarlo y tragarlo a nuestro ego y decir sí, señor, y punto. Exacto. ¿Tú qué opinas, Marcelo Larín? Porque frente a este tema, como decía Indiomar, ya el presidente dijo que estaban llegando a ciertos acuerdos que no los han dado a conocer oficialmente, no sabemos cuáles sean, porque por ahí les hicieron la pregunta a Bukele, pero si literalmente están retirando estos fondos, ¿a qué tipo de acuerdos llegarían? No lo sé. ¿Qué opinas, Marcelo Larín? No, mira, Usaid, Estados Unidos, por ejemplo, hay dos gobiernos. El gobierno democrático, digamos, el que sale a la gente a votar, y está un gobierno profundo. De hecho, John F. Kennedy fue el primero que se atrevió a denunciar ese gobierno profundo, pero él le llamó las sociedades secretas y decía, estos tienen más poder y nunca fueron a elecciones. Entonces, eso le costó la vida. Siempre ha habido este gobierno en paralelo. Este gobierno en paralelo se le conoce como el gobierno o estado profundo, que son los que controlan absolutamente todo. USAID respondía en una parte a este estado profundo. Este estado profundo lo que hace es tener una cuota de poder dentro de un país. Como por ejemplo, hubieron protestas también en Rusia hace ya bastantes años, cuando Hillary Clinton quería postularse para ser presidente, comenzaron las protestas allá y también se dio cuenta Vladimir Putin que esas protestas se estaban financiando con dinero de Estados Unidos y paró todo. A mí lo que me llamó mucho la atención es que si ustedes hacen memoria, había una ley que se llamaba Ley de Agentes Extranjeros. Esa ley de agentes extranjeros iba a hacer de que todos las organizaciones que recibieran dinero declararan de dónde venían y el gobierno lo iba a regular. Y curiosamente, el gobierno a último momento se echó para atrás y ya no quiso hacer ninguna ley que regulara los fondos que venían a ONGs. Esa parte a mí siempre me llamó la atención. De hecho, ustedes pueden buscarla y pongan Ley de Agentes Extranjeros, Nuevas Ideas El Salvador y se van a dar cuenta cómo la anunciaron y a última hora se echaron para atrás. Eso me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué Nuevas Ideas se vivía quejando que Estados Unidos financiaba a opositores, financiaba a otros sectores de los que ellos se quejaban, iban a crear esa ley, la anunciaron y a última hora cabrearon y se hicieron para atrás? Eso a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Yo creo que USAID probablemente como estatutos probablemente sean buenos, se leen bonitos, como los de cualquier partido político, pero realmente servía del todo para eso. No, yo no creo que servía del todo para eso, pero entre las cosas, vuelvo a insistir en que creo que estuvieron bien, es esa parte donde se podía financiar a periodistas independientes, porque imagínense ustedes tener todo el día periodistas como Natán Baquis, o la Marisol Dorado, o Romeo Lemus, o Walter Araujo. Imagínense ustedes, gran daño cerebral que tuviera la mayoría de la población. Pero este tema también le permite a los periodistas independientes reinventarse para poder financiarse. Esa parte me gusta mucho porque se van a independizar y van a buscar un financiamiento que no pueda ser controlable por ningún país. Así que creo que es una oportunidad para todos. Pero también hay que decir que USAID también hacía cosas buenas.
Las cosas malas se resaltan más porque perjudicaban al gobierno, pero también hacía cosas buenas. Y que Estados Unidos tiene todo el derecho de hacer lo que ellos crean conveniente porque es el dinero de ellos. Entonces tienen todo el derecho. Nosotros no nos podemos poner a decirnos, ¿por qué ya no hacen esto? No, no, es que es su dinero. Y Donald Trump, me encanta saber, realmente a mí me gusta Donald Trump. ¿Por qué me gusta Donald Trump? Porque Donald Trump es un presidente que él está velando por su país. Claro, si lo vemos desde el punto externo, ¿verdad? Externo, claro. Por ejemplo, yo ahorita que estoy aquí en San Diego, ayer fui aquí a Tijuana y claro, yo vi la gran preocupación, fíjate. Y curiosamente que estoy aquí en San Diego, yo escucho hablar y la mayoría quiere a Trump. Y te vas a San Diego, perdón, a Tijuana, y todo el mundo está chiviado con él. Y es normal. Imagínate vos que todos los presidentes del mundo fueran como Donald Trump y velaran por sus ciudadanos. Imagínate que nosotros tuviéramos un presidente que velara por los ciudadanos. Es que ya fuéramos grandes. Por el contrario, tenemos uno que anda velando por su café y por su familia. Entonces, deberíamos de tener un presidente que velara por los derechos de los ciudadanos y que se impusiera y no que se pusiera de rodillas. Quería preguntarles a ustedes qué opinan de lo que posteó el presidente Bukele cuando dice que, o sea, literalmente él está hablando de la iglesia, dice que cuánto esfuerzo por detener la minería de los mayores poseedores de oro del mundo, pero jamás se pronunciaron cuando mataban a más de 30 salvadoreños, al día. Al contrario, dice, avalaron y dieron su bendición para negociar con ellos. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Que la iglesia tiene que ser parte de esta lucha contra la minería? ¿La iglesia tendría que hacerse aparte? ¿Qué opinan ustedes de este tema? Marcelo, que es el más iluminado de todos nosotros. No, es que la experiencia. Adelante, Marcelo. La verdad que a mí, te digo, que es que yo cuando leo los tweets de Bukele estoy viendo a Daniel Ortega, versión joven. Estoy leyendo a Nicolás Maduro. Mira, primero... No, hombre, Marcelo, no tanto así, Marcelo, a Nicolás Maduro. Es cierto, mucho peor todavía. No, bueno, te pasa. La cuestión... ¿Qué pasa? ¿Viste? Ahora ya se dieron todos cuenta, ¿verdad? Cómo hacer sufrir a una foca. Ya, manual. ¿Dónde está? ¿Quién fue? Mire, fíjense esta cuestión. Primero, ahí te das cuenta que Bukele es un charlatán, sinvergüenza y mentiroso. ¿Por qué? La Iglesia Católica siempre se pronunció por las matanzas que habían y yo soy testigo porque yo he hecho esas noticias. Incluso le dijo el señor Salvador Alas, creo que se llama, ¿verdad? No me recuerdo cómo sí, creo que así se llama, el monseñor. Y enfrente del Karen Nuegado, Sánchez Serén, estaba Benito Lara y todos los demás, y él le dijo, es que esto es un estado fallido. Se lo dijo en plena misa, no una vez, lo dijo en conferencia, se refería a las matanzas. La Iglesia Católica siempre habló de las matanzas. No me va a salir Bukele con que él no sabía de todo esto. Si es que la Iglesia Católica lo hizo, incluso, no sé si antier hice una noticia para desenmascarar a Bukele, un charlatán, que la Iglesia Católica se pronunció por las maras y las pandillas. Ahora, este es primer punto. Aquí yo no voy a defender la tregua. No me compete a mí defender la tregua, pero asumo que Nayib estuvo de acuerdo porque Arriaza Chicas ahí estaba pactando con las maras y lo tuvo de funcionario. Ahí andaba Romeo Lemus besándole el anillo al viejo Lin y ahí lo tiene de funcionario. Ahí andaba la canciller Gil también en ese pacto con maras, ahí aparecen los videos y hoy la tiene de funcionaria. Asumo que él estaba de agrado con esta idea, ¿verdad? Partiendo de ahí. Entonces, con esto que les acabo de decir, pueden buscar en Google si yo les estoy mintiendo. Obviamente no, porque yo digo la verdad. Entonces, un charlatán Bukele, ahí la Iglesia Católica siempre se pronunció. Ahora, empieza a referirse a la minería, que la Iglesia Católica, aunque no lo dice, todos saben que a ellos se estaba refiriendo, y comienzan los principales ataques a la Iglesia Católica. ¿Dónde empezamos a ver eso? En Cuba. Después lo vimos en Venezuela y hoy lo vimos en Nicaragua y hoy lo empezamos a ver en El Salvador. Curiosamente, Bukele en septiembre del año 2021, creo más o menos eso, porque hoy publiqué esa noticia, él decía,
Fíjense, decía, cómo la oposición ataca a la iglesia solo por pensar diferente. Así decía, curioso, años después él ataca a la iglesia católica solo por pensar diferente, solo porque la iglesia católica pone a cuestionar a la gente sobre la minería. Y eso es lo que a él le duele. Alguien que cuestione. Es que él quisiera que puros robots vivieran en El Salvador, que solo apretaran el botón como esa servidumbre legislativa que él tiene. Entonces, estas cosas son las que debemos de observar, que es primera vez que un presidente en El Salvador comienza a atacar a la Iglesia Católica. Y fíjate cómo funciona el cartel digital que maneja el gobierno de Bukele. Viene Nayib, tira un tweet, pero luego el cartel digital que utiliza el gobierno comienza a atacar a la Iglesia Católica poniendo fotos con los pandilleros, pero no pone fotos con Arriaza Chica, que también estaba con los pandilleros, no, solo con la Iglesia Católica, y comienzan ahora a bombardear a la Iglesia Católica, pero no ponen la foto donde habían funcionarios de gobierno ahí con los pandilleros. Entonces ahí te das cuenta que el próximo enemigo que Nayib tiene a vencer es la Iglesia Católica. De aquí en unos años vamos a tener igual que en Nicaragua, que andan persiguiendo a todos aquellos sacerdotes que ponen el dedo en la llaga. Entonces lo que estamos viendo es un mini Maduro, un mini Daniel Ortega. Fíjate que hay algo que tú probablemente no lo ves por la miopía mental que antes te relaté. Sí, sí, no. Y me gusta que me llames así. Lo que hace es demostrar que no me respeta como yo te respeto a ti. Me gusta eso porque el gobierno de Bukele lo que hace, o más bien el inconstitucional presidente Bukele, no siempre. Llamaste gobierno de Bukele, como tu subconsciente te traiciona. No, y no siempre. Presidente. No, pero es verdad, y no es como el gobierno de Maduro, gobierno, él está gobernando, es inconstitucional, pero él está gobernando, para clarificarte un poco. No, es que tu subconsciente te traiciona y le llamaste. No es porque está correcto. A ver, por ejemplo, Nicolás Maduro es un gobierno inconstitucional, pero es un gobierno. Es un gobierno inconstitucional, igual que Nayib, es un gobierno inconstitucional, pero es un gobierno. Pero bueno, déjame terminar y clarificarte un poco la idea. No me estés tirando cortinas de humo, ni el rayo pendejador. Yo uso cortinas de humo. Te está queriendo tirar el rayo pendejador para que ya no le diga las cosas. Mira, el modus operandi que tiene el inconstitucional, lo que hace es que él no sale necesariamente a atacar a la persona, sino que ocupa las paginitas como esas que manejan a Tambakis, Última Hora SB, los youtubers, los tuiteros que contrata el gobierno con Plaza Fantasmas, como en el MOP, por ejemplo, que contratan ahí para que anden tuiteando, y de esa manera es que él responde a los ataques. Pero cuando él ve que estas cosas no funcionan, entonces él es el que ahora dedica un tweet. Y en esto fue que él lo hizo. Ahora, dedicó el tweet y luego su organización de cartel digitales que tiene comenzaron a atacar a la Iglesia Católica. Pero Bukele siempre responde. Si no pone el Twitter, pues es el que da la orden para que todos los tuiteros, youtuberos y ese cartel digital ataquen a aquellos que lo están cuestionando. Sucede que viene Bukele y es Nayib el que él dice qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, ok, me parece estas revoluciones en los que él está hablando, me parece. Entonces, ¿qué hago? Lo lógico. Si viene uno y me está diciendo que le va a dar a la gente un chorro amarrado con un palo y el otro que está diciendo, no, le vamos a dar a la gente agua potable por otras cosas. Lógico, hay un plan, ok. Entonces yo digo, yo ya aprobamos los 10 años del FMLN. Es que ya aprobamos 20 de Arena. Es una locura volver a aprobar lo mismo. ¿Qué sucedió? Empecé yo a decir, ok, me parece porque pensaba, justamente Nayib reflejaba algunos pensamientos que yo tenía de cómo se debe ser, pero después Nayib se voltea, él cambia, yo no cambio porque yo cuestionaba a Funes cuando estaba en el poder y a todos los demás, entonces yo seguí mi línea, el que cambió fue Nayib y por eso comencé a cuestionarlo y a él le dolió tanto que me bloqueó por eso, porque yo no soy un sobaleva.
Yo no soy una persona que, vos podés ser mi amigo, pero si es que si haces las cosas mal, yo te las voy a decir. No me importa si sos el presidente o sos mi hermano o mi mamá o mi papá. Yo te voy a decir las cosas, me da igual, porque prefiero quedar bien conmigo mismo antes que con las personas. Entonces voy y te digo la verdad. Y eso fue lo que le dolió a Bukele, que yo no me arrodillé como Walter Araujo o que le aplaudo las cosas como tú o como los demás. Yo no soy así. Ahora bien, ¿por qué, como dices que cuestionas, qué tiempo tienes dentro de tu programa? Porque honestamente te voy a decir, tengo poco tiempo a veces de verlo todos los programas, porque ahora hay tantos youtubers. Antes era Marcelo, Labrita, ni éramos pocos, ¿verdad? Pero ahora son tantos que tú tienes mucha diversidad de ver muchos canales. Pero me gustaría, ¿ha vuelto Marcelo Larín a encontrar algo positivo dentro del gobierno de Nayib Bukele? Claro, hay muchas enseñanzas que nosotros podemos sacar de eso, muchísimas. No, Fíjate, que tú hayas resaltado en los últimos meses o el año, que tú has dicho, bueno, he pasado todo un año cuestionando, pero esto ha sido valioso y yo entiendo que sí, que el presidente se esmeró, hizo esto correctamente. ¿Hay algo, o sea, aparte de las cuestionables? Mira, en lo que yo he dicho que Nayib ha sido un éxito total y nadie se lo puede quitar es en lavarle el cerebro a las personas. Yo no puedo aplaudir sobre una publicidad de algo que no se ha hecho. Mira, por ejemplo, hay personas que me dicen, oye, pero Nayib ya está haciendo el hospital. 6 años para hacer un hospital y todavía no lo ha terminado. ¿Cómo voy a aplaudir a algo que no se ha hecho? Luego dijo, 5,000 escuelas y todos se montaron. Mira mi presi. ¿No? Porque ya sé que es un mentiroso igual que tú. Entonces, ¿para qué voy a seguir con eso? Entonces, espero a que él concretice algo. Y ya cuando concrete algo y esperas unos 2, 3 meses que esa cosa no se ha caído, bro, lo vamos a aplaudir. Pero hasta hoy, lo único que al menos yo he visto es leyes que se ajustan a la familia de él o a los mismos de siempre. ¿Cómo voy a aplaudir yo eso? No voy a aplaudir. O tú dime, pues dime algo que yo pueda aplaudirle. No le puedo aplaudir la biblioteca porque eso lo hicieron los chinos. ¿Ok? Entonces, aparte de la biblioteca que está ahí, le vamos a aplaudir las calles del centro que las han roto, destruido cada 6 meses, que invierten fondos públicos, destruyen, vuelven a hacer, destruyen. ¿Por qué voy a aplaudir eso? Entonces, decime vos, ¿qué puedo yo aplaudir que él haya hecho ahorita? No digo una ley, la ley está ahí, sí, pero la estructura, que ya esté ahí, ¿el qué? Eso Por es. ejemplo, Entonces, ¿sí? Yo tengo una noticia que, bueno, el presidente la publicó y tal vez esto les parezca bien a los dos, no sé, vamos a ponerla de ejemplo ya que están hablando de esto, de algo positivo. El presidente dijo, el 40% de la población carcelaria paga deuda con la sociedad a cambio de una sentencia más corta y aprenden una habilidad. Ellos construyen carreteras, hospitales, escuelas, fabrican uniformes, muebles, cultivan y cosechan algunas cosas y también limpian ríos. Esto solamente está disponible para ciertos delitos, no para violadores y asesinos. Eso, por ejemplo, ¿les parece a ambos, no sé, una buena medida, aplaudible? ¿Qué opinas, Indio Mar? Como medida, sí, o sea, en lo personal para cada uno de los reos, claro que entiendo que sí, para ellos es una buena medida, para los reos. Y para la también sociedad. Y para la sociedad también entiendo que puede ser beneficiosa que personas con una mentalidad quizás, con un pasado que no tenían otra opción para reinsertarse, hoy puedan tener una opción y un conocimiento para volver a salir a las calles. Claro, yo considero que una cosa es el comportamiento dentro de las personas cuando están limitadas a las libertades, a la movilidad, etcétera, pero yo creo que también debería darse un seguimiento y crear las bases para que esas personas al salir puedan encontrar plaza donde poder continuar desarrollándose, porque de nada valdría que al salir con un conocimiento, con una base de educación o formación, pues no encuentren dónde desarrollar ese talento que adquirieron adentro. Creo que sí se deben crear las bases estructurales para no solamente que sean productivos dentro, sino que hayan las bases fuera donde puedan seguir produciendo. Creo que sí. Mira, fíjate que así como lo dice Bukele, como ya sabemos que es un mentiroso, entonces hay que tomar otro tipo de aspectos. Primero,
esas personas que están ocupando, realmente las están ocupando y les está saliendo de gratis a la población y ellos están purgando su castigo, como tú quieras llamarlo, ¿es así o el gobierno de Bukele, a través del inconstitucional que lo lidera, es posible que hayan creado empresas y empiecen a decir que estas personas son las que están trabajando ahí y realmente solo lleguen a cobrar, pero no les den ningún centavo a estas personas? Y lo digo porque ya lo hemos visto en muchos videos, que a los reos los llevan y supuestamente son empleados de una empresa. A esa empresa se le paga por supuestamente estos reos, pero estos reos no reciben ningún peso. Pero sí se fueron fondos públicos ahí. Entonces, ¿y cómo vamos a saber esto? No lo podemos saber, porque Nayib parece un brujo. ¿Y por qué parece un brujo? Porque parece un completo ocultista. ¿Y cómo lo da por y válido? Todo lo oculta por los testimonios que yo ya escuché y que lo vi y que los rectifiqué de ahí, de las personas que la llevan a trabajar. Entonces son reos que ellos no cobran ningún centavo, pero supuestamente hay empresas que dicen que este reo no es reo, es que es un empleado normal y le vende esos servicios al gobierno y el gobierno le paga, pero realmente esos reos no reciben ningún 5, sino simplemente llegan a prestar ese servicio y después regresan a la cárcel. Utilizó el supuestamente, ahí me ganaste, el supuestamente calmó mi duda. Ahí es donde uno debe de cuestionar. Una cosa es lo que dice el tweet, pero otra cosa es ¿dónde podemos constatar eso? ¿Lo podemos constatar o Nayib lo ha puesto todo bajo reserva también? O sea que hay que creer por fe. Porque si vamos a creer por fe, mejor creamos una nueva religión. Es que el dato tiene que ir respaldado. Todo lo que él diga tiene que ir respaldado por información. Pero si todo lo empieza a ocultar, no es por fe que tenemos que creer. Esas cosas ya pasaron. Entonces yo no le creo nada a lo que dice Bukele. Bueno, entonces en conclusión no hay nada bueno, Marcelo, del gobierno, nada, cero. No, yo no estoy diciendo que no hay nada bueno. Oye bien, lo que yo estoy diciendo es, yo no puedo celebrar algo que dicen que van a hacer y que la publicidad a huevo quiere que le aplauda ya cuando algo no está hecho. Hay que aplaudir cuando las cosas ya están hechas y no se han caído o no se han destruido. Ahí uno tiene que aplaudir, pero por eso le pregunté al amigo aquí, ¿qué cosa ha hecho el gobierno en donde yo diga, eso sí, está bien, me parece excelente? ¿Qué cosas ha hecho? Por ejemplo, ¿me puedes decir algo tú, Indiomar? ¿Qué cosas ha hecho el gobierno que ha beneficiado a todos los salvadoreños y que es palpable? No que haga una ley que está ahí y nadie le hace caso, no. ¿Qué ha hecho? Imagínate como tú pones al menos una ley porque nadie le hace caso y es culpa del gobierno que nadie le haga caso, brother. O sea, es culpa del gobierno que la gente no quiera sujetarse a una ley. O sea, ¿qué culpa tiene un presidente que quiera a través de una ley? Porque si no lo hace a través de una ley, entonces es un dictador. Si lo hace a través de la ley, es inconstitucional. O sea, como quiera hay una insatisfacción. Si se está construyendo, se tardó mucho. Si no se hizo, incumplió. Si se hizo, es su deber. Si utiliza el dinero correctamente, para eso lo pusieron. Si lo utiliza mal, es corrupto. Entonces, al final, ¿en qué nos definimos? En siempre buscar lo negativo cuando no tenemos la razón o cuando algo está bien decir, es tu trabajo. Entonces, ¿para qué desgastarse y decir, sí, está bien que hagan carretera, que estén haciendo el puerto de la Unión, que estén planificando lo que es la remoción de todo San Salvador, porque han cuestionado hasta eso, porque hoy en día San Salvador se ha convertido en un lugar para ricos. Hey, yo tuve que salir de la capital de mi país porque yo no aguantaba. O sea, eso no es solamente un tema salvadoreño, ¿me entendés? O sea, no todo el mundo vive en Manhattan. O sea, cada quien busca la forma de vivir donde su posición económica se lo permita. Lo que pasa es que nosotros queremos siempre hacer un comentario hacia esa masa que está esperando que nosotros le digamos algo para sentirnos identificados con ellos, pero la realidad es, señores, que el desarrollo en un país siempre va a afectar a lo que menos tenemos. Y no es que yo diga, wow, Indiomar, tú sí eres inconsciente. Es que siempre hay que poner los pies sobre la tierra. ¿Cómo se llama? El aeropuerto este del Pacífico. Ahí vimos gente ya manifestándose que fueron a hablar ahora por el medio ambiente. Pero entonces quieren el aeropuerto, dicen que se ha atrasado y ahora se están utilizando los terrenos y el problema son los animalitos y las plantas. ¿Qué hacemos, Marcela?
O sea, Pero te voy a responder tus comentarios. Tus comentarios sí fueran aceptables si no fuera yo el con el que estás debatiendo, pero los tuyos quedan invalidados, porque todos mis argumentos siempre están basados a lo que Bukele dice. Mira, por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejemplo. Yo siempre presto atención a las locuras que dice Nayib cuando está en cadena nacional. Y yo les he recomendado de que antes que haga cadena nacional le hagan antidoping o la prueba de droga o algo así, porque va a dinamitarse él solo. Mira, por ejemplo, él mencionó de que cuando botaban la basura, fíjate, él dice, los hospitales botan todos los desechos ahí en los ríos. Ok, ¿y quién manda a los hospitales? No es su gobierno, no es otra cosa. O sea, él te está diciendo ahí todo lo que él sabe que su mismo gobierno hace, pero no lo detiene. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer ante una persona que te está diciendo que sabe todas las cosas malas que su gobierno hace y no las detiene? Tengo que aplaudirle. No. Su gobierno. Su gobierno. Él lo dijo, en su gobierno, porque yo le presto atención a las locuras que dice. Entonces, a veces me gusta ver cosas cómicas y pongo la cadena nacional de él cuando da. Entonces, me mato porque digo, usted Nayib, no sé, anda bien, anda con mucho fentanilo o algo así, porque empieza a hablar puras locuras. Le echó la culpa hasta a la lluvia que contamina. No sé si vos lo leíste, yo puse todo eso. Entonces, cuando él empezó a culpar a que venían empresas, decía, venían empresas y tiran toda la basura, todas las pinturas ahí en los ríos, y empezó a decir, pero se supone que para eso tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, para que vaya a ver eso. Se supone que para eso han elegido un fiscal para que esté acorde al gobierno y topen al cerco a estas empresas. Pero yo escuché a uno que se quejaba de su mismo gobierno, fíjate, de su mismo gobierno. ¿Qué te dice? Que es un incompetente. No, ahora bien, ¿por qué? Si están preocupados por lo que todavía no se ha hecho, ¿por qué no han hecho ese mismo esfuerzo por la contaminación que existe de esas instituciones que tú acabas de mostrar para darle en la cara a Nayib y decirle, mire, usted está hablando de minería, pero tenemos este problema? ¿Acaso es esa contaminación de hoy menos importante que la que va a producir la minería? Fue la ley de la minería, ¿estás de acuerdo? Eso fue lo que él quitó. Ahora yo te pregunto. La ley de la no minería. Sí, claro, sí. Fue a quitar eso. Ok, ahora yo te pregunto, ¿tú sabes quiénes son los que impulsaron precisamente eso para que no se contaminara y no existiera esta contaminación? ¿Sabes tú quiénes fueron los principales? Sí, la iglesia estuvo allí, claro que sí. Ahí está, entonces, porque me estás preguntando a mí que no sabes cuándo, ya te estoy diciendo. Ellos hicieron todo un conjunto al ver la contaminación. ¿Qué tiene que ver la contaminación industrial con la contaminación minera? ¿A dónde yo he preguntado una cosa por otra? He dicho que ¿por qué ahora? Espérame. Es que tú me tocaste la insuficiencia renal y la minería provoca insuficiencia renal. Únicamente la minería. Únicamente la minería. No, también el agua contaminada que sirve Arena, el FMLN y el gobierno de Bukele. Eso también la afecta, es un todo. Pero ¿a quién le vas a reclamar en este caso? Puedes decirle al pasado, por supuesto, pero el que prometió que él iba a solucionar y no lo hace, a ese también hay que decirle. Pero no vemos. Déjame terminar. La Iglesia Católica, yo te digo porque, como bien sabes, yo soy el padre de todos los youtubers de la política. Yo he escuchado todo lo que dicen, he escuchado lo que ellos dicen referente al medio ambiente. Yo lo escuché en protestas al señor Salvador Alas. Lo he escuchado cuando él habló del medio ambiente. Allá creo que fue por el 2016 o algo así. Hicieron una rueda de prensa porque los ríos todos se habían hecho rojos. Y yo lo escuché porque yo hice esa noticia. Es decir, estos señores siempre han estado ahí en estas cuestiones y han sido llamados en cadenas en todas las televisoras. En aquellos entonces, cuando las televisoras sí servían para la opinión pública, porque hoy no sirven para la opinión pública. Anteriormente, la misma que tú atacabas, televisora que tú atacabas, la mismita. Exacto. Esas mismas que yo cuestionaba, en aquellos entonces, obviamente porque querían quitar al gobierno, le daban la cámara a todos. Y esos mensajes me parecían a mí que estaban bien y yo los replicaba. ¿Qué quiere decir? Que yo siempre he estado del lado de lo que es correcto, y el que esté incorrecto, aunque sea mi amigo y se haya tomado fotos conmigo, yo lo voy a cuestionar. Es así. Entonces, esta gente de la Iglesia Católica, ellos siempre se han estado pronunciando por tipo de cosas
que trate de hacer un daño colectivamente. Por eso te dije, si se logró la ley de la minería hace años, ¿por quién crees que fue? Porque la Iglesia Católica ahí andaba apretando siempre la mente para que las personas no se dejaran y no volviera toda esta cuestión de las insuficiencias renales y lo peor. Y se olvidaron de la demás contaminación, eso no importaba. Y hoy que la Bukele la quita, se vuelven a pronunciar. Entonces, es decir, claro, siempre lo han estado haciendo. Lo que pasa es que, como vos no sabes de historia de El Salvador, por eso es que opinas basado en la ignorancia. Sí, claro, pero por mi ignorancia pregunto, ¿por qué no, en vez, no voy a reclamar? Por eso te estoy respondiendo. Por eso te estoy respondiendo. Eso me gusta, que eres el tremendo maestro. Lamentablemente es que tus enseñanzas no encuentran cómo penetrar en mi cerebro y por eso sigo preguntando, porque no le encuentro lógica, porque te he preguntado 4 veces, ¿por qué no utilizan la misma disposición y fuerza para salirle a reclamar al presidente por la contaminación que ya está? No lo que hicieron en el 2017, no lo que hicieron en el 2007, no, ahorita. El presidente dijo, tenemos una contaminación a nivel ambiental, tenemos el 95%. Presidente, mire, no es suficiente con lo que usted prometió con el tema del lago de Ilopango. Queremos ver resultados en otras áreas del país. Eso no lo reclaman, pero de que se habló de minería, llegó la muerte. ¿Y cuántos están muriendo ahorita? Es que ya lo había reclamado, pero te estoy diciendo, es que ya lo había reclamado. Seamos objetivos. Es que no han salido a hablar nada, brother. Indio Mar, yo he seguido todo eso y ellos ya hablaban de la contaminación del Suchat, no, perdón, del Suchate no, ese es el que está en frontera con México. Bueno, no me recuerdo cómo es que se llama. Sí, el que está en San Salvador. La Iglesia Católica ha tomado siempre estos puntos de la contaminación en el gobierno de Bukele, en el de Serén, siempre. Pero los gobiernos siempre hacen oídos sordos. Bukele fue el que dijo que lo iba a hacer y tampoco, como un charlatán, tampoco lo hizo. Entonces, ahora que se toca ese otro punto, que sabemos el daño que es mucho peor que el que dice él que porque una mujer lava con rinzo contamina los ríos. Entonces, esta gente siempre lo ha hecho. Y ahora con la minería, que es un monstruo el que vamos a tener, que ensucia más que el rinzo que le echó Nayib la culpa a la gente que lava con rinzo. Esa cosa va a matar. ¿Y cuánto dijo Nayib que teníamos supuestamente de agua limpia? 5%. 5%. Que va a destruir. Entonces, o sea, no lo ha destruido y lo va a destruir. O sea es normal, que se pronuncie. Y es más, fíjate que con eso que tú estás diciendo, lo único que estás demostrando es que Nayib es un mentiroso. ¿Por qué? Él dijo siempre que iba a limpiar, a la Selguate, que iba a limpiar el río Selguate y lo iba a dejar nítido, que la gente iba a ir a poder a pescar. Pasaron los años y tampoco lo hizo. Pero y ya no dijo que los fondos. Y una pregunta, y ya no comenzó con el lago de Ilopango y ya dijo que los fondos están para comenzar a trabajar con el río Selguate. O sea, es que el decir, el problema es que hay un gran trecho. Bueno, pues entonces, viene de un político. Bueno, pues entonces si no se ha hecho y lo va a hacer, pues tenemos que aplaudir cuando algo ya está hecho. No podemos aplaudir cuando lo haga y reclamemos. Pero es cuando él dice que se va a hacer, no. Cuando él dice, miren, voy a ayudar al pueblo, ahí es donde hay que dudar. Cuando él diga, me lo voy a chingar, ahí hay que creerle, porque ya sabemos que cuando dice medicina amarga, no va a perdonar. No va a perdonar la medicina amarga. Y si hace lo mismo que está haciendo en el lago de Ilopango, en el río Azzaguate, ya en San Salvador, ¿qué vas a cuestionar entonces? Eso es pura teoría. Es que tenemos que... Es lo mismo que tú estás diciendo, teorizando de que se va a contaminar el 5%. Sí, lo estás teorizando. Que lo haga. Tenemos que esperar que lo haga. No puedes celebrar... Tenemos que esperar que se haga la minería. No se ha hecho. Mira, esto es como que alguien empiece mi punto de vista. Alguien empieza la universidad y lo vas a felicitar porque ya terminó la carrera, si apenas lleva un mes. No podés hacer felicitar lo que ya terminó la carrera, ¿me entendés? Como el gobierno de Bukele, yo sé que es un mentiroso y charlatán y sinvergüenza, está usando eso de publicidad, pero vamos a ver si es verdad, ¿qué lo hace? ¿Cuántas obras no ha prometido y no las ha cumplido? Llega a poner la primera piedra de algo y después ya se olvidan. Entonces, no podemos creer a un gobierno mitómano hasta que Bukele de verdad haya limpiado todo lo que él prometió. Brother, yo voy a ser el primero en decir,
Aplauso, por favor. No, Marcelo, tú no lo vas a aplaudir. ¿Por qué no? No, ¿Y por qué no? porque es que tu función es ser no opositor, es ser contrario a todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tú adoptaste esa posición y A se ver, te respeta. La adoptaste. ¿Cómo puedo estar a favor? Escúchame algo. ¿Cómo puedo estar alguien a favor que le pega a los vendedores y no les da un mercado donde vivir? ¿Cómo voy a estar a favor de alguien que prometió que iba a construir mercados y no los ha construido? ¿Cómo puedo estar yo a favor de eso? Explícame. ¿Cómo puedo estar a favor de eso? No puedo. ¿Cómo puedo estar a favor de alguien que lidera un gobierno y en sus cárceles matan al que trabajaba con él, con la excusa que chateaba con un expresidente? ¿Cómo puedo estar a favor de una persona así? ¿Cómo puedo estar a favor así? Yo no puedo estar a favor de esas cosas, discúlpame, pero no puedo. ¿Cómo puedo estar a favor de alguien que diga la migración a la inversa y gente tonta lastimosamente creyó, mandó su dinero y después se lo robaron? ¿Cómo puedo estar a favor de eso? ¿O tú estás a favor de todo lo que yo te estoy diciendo? Es que todo lo que tú estás diciendo no es necesariamente verdad. No, es la verdad. Desde tu punto de vista. No, entonces, es la verdad. Yo no puedo decir de la cabeza. Sería yo la misma foca que tú fuiste durante mucho tiempo. Vaya, todos los puntos que te acabo de decir, ¿cuál no es verdad según tú? ¿Cuál? Decime, ¿cuál? Es que tu punto de vista es la verdad. El punto de vista mío es canalizar la información que recibo y sacar lo que es verdad o lo que no es verdad. Y tampoco puedo confirmarla, porque tú tienes documentos para confirmar que eso es verdad. Acabas de decir que tu deber es sacar la verdad y lo que no es verdad. Bueno, pues te pregunto, de lo que yo te he mencionado, nada para mí ni es verdad ni es falso, porque yo no tengo a mano nada que tú me estás diciendo. Y no estás diciendo vos que servís para eso, de decir la verdad y la mentira. Sí, entonces no son noticias que vos has publicado. No has publicado estas noticias vos en tu canal. Dame la prueba para analizarla. Yo he publicado de todo, Marcelo, de todo, pero lo hago con documentos en mano. Yo Indomar Villanueva, con documento en mano. Cuando tú ves que denunciar las cosas que documentos y no viste los documentos de Alejandro Mason. No, yo no. Lo tuviste tú en tu mano. No lo viste. No. Miopía mental. El problema es que cuando yo recibo una información no la divulgo para buscar rating y llamar la atención. Yo sé conservar la identidad y la privacidad de la fuente. Ok, entonces es tipo así. Algo malo de Nayib, yo no sé, yo no veo. No, nada. Me hablan por allá. Yo he sabido llevar la contraria en cosas que él ha escrito y esto no me hace a mí como le digo la mentira. ¿Como cuáles, por ejemplo? Sé tu juego hacia dónde quieres llevarme. Sí, dame un ejemplo, como cuáles. Pero mira, le preguntamos a Martín. Ahí está el público que por algo me llaman hoy Golgotuber. Ok, Marcelo, préstamelo, Yomar. Mira, Marcelo, yo una pregunta. Los opositores al gobierno, o sea, todos los que están en contra, los que opinan en contra de lo que está haciendo el gobierno, siempre dicen, ya la gente está despertando. Ya, por ejemplo, escuchaba al señor Roque decir en un debate que tuvo ayer creo, el Mao, que él decía que de cada 10 salvadoreños, 6 ya no estaban, ya no tenían miedo en hablar, pues. Tú, Marcelo, ¿cómo ves esto tú? Porque pues tú le has aceptado muchas cosas en el pasado. ¿Cómo ves tú? ¿Es cierto que ya la gente está agarrando ese impulso para estar teniendo ese valor y empezar a crear un movimiento, por decirlo así? ¿O seguimos en lo mismo, que oposición no hay? No, es que, fíjate, yo no te puedo hablar por la oposición porque yo no soy opositor. No, pero lo que vos lográs ver, digamos. Mira, yo lo que logro ver es que la gente cuestiona las cosas. Y es que el hecho de cuestionar es un signo de vida. El hecho que cuestiones, ese es un signo de vida. Fíjate, Bukele en el discurso que les dijo, medicina amarga y sin quejarnos. Y la gente repetía, ¿qué te está diciendo? Que no quiere cuestionamientos de absolutamente nada. Entonces, cuando un pueblo está despertando, es el pueblo que está empezando a cuestionarse. Mira, si tú te fijas en TikTok yo veo mucha gente quejándose, que están alzando sus celulares. Es que la nueva revolución no necesariamente tiene que venir manchando paredes o agarrando, así como los del CAN agarran a los pobres vendedores que les pegan y los revuelcan. No, así no se va a hacer una revolución. La nueva revolución es con pensamientos, con ideas, con redes sociales. Eso sí es lo que yo estoy viendo ahora.
Eso es lo que estoy viendo. Cuando yo voy a ver, yo he hecho videos de eso. Bukele pone una publicación y yo tengo esos videos porque lo veo. Pero a ver, gente de Bangkok, de ahí de Tailandia, y vos te metes al perfil y te das cuenta que es un bot. Luego te metes otro de Afganistán y te metes a ver, y te das cuenta que está lleno de troles. Está lleno de troles. Entonces, la gente sí está despertando porque está cuestionando. Entonces, una cosa es ser opositor en donde vos te pongas a todo. Pero otra cosa es cuestionar la forma en que se va a hacer, no el hecho del plan. Eso. Por ejemplo, si vos me decís, tú estás en contra del régimen de excepción, si me preguntas a mí, yo te digo no, pero yo estoy en contra de cómo se hace, de eso. Entonces, el cuestionamiento a cómo se hacen las cosas, eso es un signo de despertar. Pero ser contradecir solo por contradecir, porque a mí me da la gana de contradecir, me parece muy tonto, como el otro extremo de aplaudir solo por aplaudir, aunque yo no entienda lo que está pasando, me parece tonto también. Creo que la línea más aceptable es el cuestionar para los dos lados. ¿Quién dice la verdad? ¿El opositor o el oficialista? Esa creo que es la línea correcta. ¿Qué opinas de la marcha que se va a hacer el 16 de este mes a favor del presidente? De marzo, frente a la Binaes para apoyar al presidente. Pues mira que está chévere. ¿Por qué no pueden hacerlo? Si vemos que la gente que está en desacuerdo con Nayib va y se manifiesta. Y hay gente que cree, si la gente cree que está bien ir a apoyar a Nayib, está bien. Lo que hay que cuestionar es, esta gente va a ir con recursos públicos que las alcaldías van a empezar a acarrear gente para que se vea todo masiva y los drones que se van a ocupar son financiados con fondos públicos y luego se va a ocupar el aparataje de tuiteros que tiene el gobierno para replicar eso. Ahí es donde tenemos que verificar. Pero Edgar, díselo tú, porque a mí no me va a creer. Edgar, díselo tú vos. Díselo tú vos. El derecho. Está organizándose acá en la diáspora en todas partes. No, a eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. En donde la gente tiene el derecho de apoyar a Nayib, como aquellos que no. Pero a lo que te estoy diciendo es, si el gobierno va a empezar a usar recursos públicos para eso, ahí ya las cosas cambian. Pero yo creo que las personas tienen todo el derecho de disentir, de estar de acuerdo con Nayib, y me parece chévere que cada uno defienda sus puntos de vista. A mí me parece chévere. Te voy a mandar video. ¿Te puedo mandar video? ¿Te puedo mandar video? Y te puedo mandar video cuando esté allá, porque voy a estar allá. ¿Te puedo mandar video? Dios mío, no, sí, me lo puedes mandar. Sí, no voy a estar, claro. Mira, a veces a veces que estoy ahí, cuando estoy en España, hay una persona que me dice, a mí me gusta Nayib. Mira, yo me siento a hablar con él lo escucho, él me escucha, porque a mí me gusta eso. Hoy que estoy en Estados Unidos, ya como que se están extinguiendo aquí, pero me encontré uno hoy que me saludó y me dijo, oye, yo escucho, a mí me gusta Nayib, me dijo, la caga en algunas cosas, pero pienso que hay que tenerle fe. Y me senté a hablar con él y todo. Entonces pienso que uno no debe de tomarse personal la política. Tú dis tu punto de vista, respetás el del otro, que el otro puede adorar, besar a quien quiera y tirarle hate si él quiere al candidato o político que él quiera. Me parece algo bonito eso. Pero la culpa es de Marcelita, Marcelo, la culpa es de Marcelita, que a ella le gustan los problemas. ¿No viste que en un principio, no, que es un debate? Yo dije que era conversar y ella quiso echarle fuego a esto. Pero es que un debate no es una pelea, un debate. Se calentó un chin, pero es Marcela la que le gusta esto. No. Pero Marcelo, una pregunta ya de mi parte, porque hablas mucho de lo que es una nueva revolución y así se llama tu canal. O sea, me llama la atención de que hablas mucho de la nueva revolución y hay un canal tuyo que se llama así. ¿Estaría dispuesto, Marcelo, si esa nueva oposición pensar en ti, ser un referente como cara, tanto de manera internacional como posiblemente aspirar en El Salvador en un futuro? Es que yo no soy opositor. Entonces no puedo hacerlo porque yo no soy opositor. Dios, es que él siempre va de él es crítico. Sí, él va de bien, óyeme, experto. Repito, sí, esos movimientos revolucionarios dicen Marcelo puede ser nuestro rostro, como una vez el FMLN
no tenía un rostro y dijo, Mauricio Funes, aquí tenemos a Marcelo Larín, que sea nuestra cara. ¿Estaría Marcelo dispuesto a regresar a El Salvador y luchar Pues por ese movimiento de revolución que llevó a Mauricio Funes al poder es el mismo que llevó a Nayib Bukele. Entonces, como te había explicado, realmente la revolución es algo, la revolución es algo constante que se da. Okay, pero sí, el referente, o sea, yo creo, a ver, vamos a ser más específicos. Tú me estás preguntando que si me ofrecieran a mí una candidatura para un cargo público. Cualquiera, eso. donde tú entiendas que pueda ser útil y apoyar esa revolución que están haciendo y que se ha despertado. ¿Sería Marcelo dispuesto? Fíjate que depende realmente lo que ellos creyeran que yo puedo usar. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Cuando yo me meto a Nuevas Ideas, todos los tontos pensaron que era porque yo quería ser diputado, pero yo no quería ser diputado. Yo quería ver todo cómo funcionaba por dentro, cosa que nadie sabe. Vi la corrupción, vi a los mismos de siempre, vi cómo se decían, toma esta lista, que yo vi todas esas cuestiones. Entonces, eso a mí me enriqueció más. Para mí, un cargo público, pues la verdad, eso te quita libertad. Y yo soy una persona libre, me gusta dormir en San Diego y amanecer en Nueva York, quizás sin darle cuentas a nadie ni nada de eso. O estar en Argentina y después llegar a Baja California. Exacto, entonces son todas esas cosas que a mí me gustan. En cambio, un funcionario público como tal, pues no, pero sí, voy a seguir haciendo lo que hago, la nueva revolución del Salvador.